Para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio de una vez a nuestra clase del día de hoy. Bueno, darles la bienvenida, un cordial saludo y vamos a comenzar hoy con algo fundamental, donde muchas veces encontramos deficiencias, ¿cierto? Y es en todo este tema del manejo de las normas APA, ¿sí? Entonces, no solo las normas APA, sino de las normas contexto. Es importante tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, fundamental primero recordarles que los días jueves últimos de cada mes es el comité, ya pasó uno. El siguiente es el jueves, aspiro yo, que es el jueves 30, ¿sí? Y recordarles que eso es fundamental, obligatorio. Yo solo recibo propuestas hasta el día martes a mediodía. A las 12:01 no se recibe, ¿sí? Entonces, tener en cuenta. Nosotros tenemos unas responsabilidades que están enmarcadas en las actividades evaluativas, las tenemos en el aula, por favor revisar, ahí están los formatos. Recuerden que ustedes deben presentar esos formatos, o sea, ya tenemos claro todas esas actividades que ustedes deben hacer con los directores propuestos y demás. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas esas actividades. Entonces, vamos a comenzar acá con nuestras normas APA en contexto. Recordar que la universidad para los trabajos escritos maneja un híbrido, en este caso es un híbrido entre normas APA e Incontec. Vamos a manejar el estándar 7 de APA y en cuestión de Incontec las normas actuales. Tener en cuenta que Incontec normalmente las actualiza cada año. Entonces vamos a comenzar la medida con las normas Incontec. Entonces, recordarles a ustedes que Incontec se maneja o se utiliza para forma de documento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de forma, vamos a utilizar Incontec para tipo de letra, tamaño de letra, alineación, márgenes, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta eso. Normalmente, si nosotros vamos a trabajar o si vamos a realizar la impresión de un trabajo, se debe hacer a tamaño carta. Cuando ustedes en más o menos, calculo un año, estén entregando su informe final ya en pasta y demás, este debe ser impreso en papel carta. ¿Listo? Solo se puede imprimir por una cara, aunque eso debería cambiar porque pues estamos sacando muchos arbolitos ahí, pero bueno. Tenemos unas márgenes que vamos a trabajar: 3 de izquierda, 4 si va encuadernado, 2 de derecha, 4 superior, 3 inferior. En este caso ustedes deben verificar totalmente que este año no haya cambiado esas normas. Lo que les digo, Incontec no se tiene la particularidad del defecto de cambiar cada año. ¿Sí? Falta ver por qué. Listo, entonces, puntual. Ustedes deben entregar sus trabajos o el anteproyecto que ustedes deben entregar en este semestre, propuestas y demás, debe llevar la letra Arial en un tamaño 12, ¿sí? Tamaño 12, letra Arial. La redacción, esto sí es para cualquier norma, debe ser en formato impersonal, no debo hablar en primera persona, debo hablar en tercera persona, ¿sí? Así yo esté trabajando o esté realizando mi trabajo solo, debe tener en cuenta o debo tener en cuenta que debo manejar la tercera persona, independiente de la cantidad de personas que trabajen conmigo o si trabajo solo. Y un aspecto fundamental, así un capítulo solo lleve media hoja, se debe saltar a la siguiente para poder trabajar. ¿Listo? O sea, que cada capítulo debe comenzar en una hoja totalmente diferente. Los títulos, entonces, tener en cuenta que van en mayúscula, van centrados y van respetando el margen superior de 3 centímetros. Antes de 3 centímetros no pueden. No se utiliza punto final en los títulos y debe respetarse las tildes de las palabras si estén en mayúsculas. Nosotros también cometemos un error hace alrededor de unos 20 años, si mal no estoy, si la memoria no me falla. Las normas me permitían indicar que las mayúsculas se sobreentendía que ya eran tildes. Eso ya cambió hace muchos años, entonces tener en cuenta.
¿Listo? Las mayúsculas también se quitan. Así Word, Excel, PowerPoint no nos corrija, debemos hacerlo. Esa es una forma, o esta es una, sí, una forma de las márgenes que lleva nuestro trabajo, ¿sí? Tener en cuenta entonces que debemos actualizarlas, debemos tener pendiente si ya salió la nueva versión de Contec y adaptarlas a nuestro documento. La nota de aceptación, esto todavía no. Acá viene el contenido, cómo se va a manejar ese contenido. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en normas APA para, perdón, en normas Icontec para nuestro proyecto. Toda la forma del documento la trabajamos con Icontec. Entonces, ojo porque todavía uno incluso tiene estudiantes de trabajo de grado 2 que ya superaron todo el trabajo de grado 1 y aún todavía encuentran cosas como que citaron en IEEE, que las citas las hicieron en APA, perdón, en no, Icontec y la forma en APA. Algunos que manejan todo de lo mismo, entonces no. Ojo, ojo. Forma, tipo de letra, tamaño de letra, márgenes, alineación y demás, debe manejarse con y con texto. Ya para el caso de las citas y referencias, sí debemos manejar APA. Y aquí viene entonces un compendio de información que nosotros debemos tener en cuenta con todo esto. Antes de comenzar con APA, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud al respecto? Antes de irnos con las normas APA. Listo, creo que nada. Entonces vamos a continuar. Tener en cuenta que APA, ¿cierto? APA maneja, o APA es una sigla, un acrónimo en inglés que significa Asociación Americana de Psicología, ¿sí? O American Psychology Association, donde en este caso ellos emitieron un documento, el cual se estandarizó a nivel internacional para la cuestión de normas en trabajos escritos. No les voy a mostrar acá cómo se manejan las normas a nivel de trabajos en el sentido de la estructura, de la forma del documento, porque no lo vamos a aplicar. Pero sí tener en cuenta que APA maneja letras Times Roman, tamaño 11, no manejan textos justificados, todos alineados a la izquierda. Entonces, tener muy en cuenta, tener mucho cuidado con eso. Aquí ustedes están viendo en pantalla en este momento cómo son las citas o cómo se deben utilizar las citas en documento con normas APA. Lo primero es que nosotros vamos a tener citas textuales o citas en parafraseo. Cuando yo hablo de una cita textual, tenemos dos opciones, una cita menor a 40 palabras y una cita mayor a 40 palabras. Cuando digo yo que una cita es textual, es copiar y pegar, tal cual. O pasaron de un lado para el otro. Eso es una cita textual. Y tenemos de dos tipos, de mayor a 40 palabras o menor a 40 palabras. Pero esas citas, bueno, y el parafraseo, ¿sí? ¿Cuáles son las más recomendables? El parafraseo. El parafraseo es leer los documentos y contar con sus propias palabras qué está sucediendo, qué ha pasado, cómo ha, no sé, evolucionado el uso del software y otras cosas. Y bueno, este era el parafraseo, ¿cierto? Tenemos que estas citas, tanto textuales como parafraseo, las podemos dividir en narrativa o en parentética, de acuerdo a la forma en la que la planteamos. Entonces, vamos a empezar a mirar aquí cada una de las normas, cómo las debemos citar, cómo las debemos adelantar. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Permítanme un segundito aquí, muchachos.
Listo. Entonces yo les decía a ustedes, vamos a comenzar a ver las citas de acuerdo a cómo se llama, a su disposición, a sus características. La primera que vamos a tener son aquellas citas que son textuales o de copiar y pegar que sean menor a 40 palabras. ¿Sí? Taxativamente, 40 palabras no puede pasar. ¿Listo? Tenemos que llegar a 39. Si tenemos 40 o más, ya tenemos que manejarla de otra forma. Entonces, miren que tenemos de dos formas. Las citas textuales las podemos tener narrativa o parentética. Cuando hablamos de una cita narrativa, es cuando nosotros hacemos énfasis en el autor, ¿cierto? Entonces, observemos lo siguiente. Analizando la crisis financiera del 2018, Lynch, hablamos aquí del autor, en el año en que fue publicado el libro, el libro, el artículo, va entre paréntesis, afirma que la cita va entre comillas dobles, pero ya no lleva cursiva. Anteriormente con la versión 6 llevaba cursiva. ¿Listo? Viene lo que va entre comillas. La crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Cerramos comillas y colocamos la página o páginas. Ojo, importante eso. Entonces miren cómo sería la estructura. Si yo me voy a basar en el autor, debo comenzar citándolo, hablando del apellido de él, el año, lo que copiemos de ese autor y al finalizar colocar la página o páginas, páginas que hemos consultado. ¿Listo? Si solo voy a citar una página, coloco P punto el número de la página. Si voy a citar dos páginas, por ejemplo, seguidas, coloco P.127-100. Y si ya voy a colocar páginas que no son seguidas, colocaría la sigla PAGS, ¿cierto? PAGS 127- hasta donde llegue. ¿Sí? Aunque esas citas normalmente no se deben hacer, a no ser que yo esté hablando de parafraseo. Ahí sí podríamos hablar de una cita con unas páginas tan extensas. ¿Listo? Pero yo no puedo llegar a copiar 3 hojas seguidas, copiar y pegar en un documento 3 hojas seguidas. No sería un documento, sería una copia. Sería prácticamente un plagio. ¿Listo? Eso sería el primer tipo de cita menor a 40 palabras, cuando es enfocado en el autor o narrativa, es cita narrativa. El segundo tipo de cita serían las citas parentéticas, o que va enfocado en el libro, en el documento, en el texto que lleva. Tenemos acá otro ejemplo, nos dice, varios economistas han afirmado en la crisis financiera del año 2018 que, viene la cita, entre comillas, y al final colocamos entre paréntesis el apellido del autor, va una coma, el año, coma, la P punto, el número de la página. ¿Listo? Entonces miren que aquí cambia bastante. Si yo me voy a enfocar en el libro, en la obra, hablo todo y al final coloco la cita. Coloco la cita, la que va a llevar el apellido del autor, el año en que fue publicado ese libro, ese documento y la página que fue consultada. Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, tener presente, estos son los dos tipos de citas cuando son menores a 40 palabras. Cuando ya son mayores a 40 palabras, tendríamos algo que se llaman las citas de elogio, ¿sí? O citas mayores a 40 palabras. Y también tenemos, ya sea enfocado en el autor, donde si nosotros tenemos una cita textual enfocada o enmarcada en lo que diga el autor del libro, debemos utilizar entonces algo que se llama la sangría francesa. La sangría francesa es un espacio que hay desde la margen hasta la derecha. En este caso sería 1.27 centímetros o sangría francesa. Y después del primer párrafo se debe ir corriendo la misma cantidad de centímetros en el primer renglón del siguiente párrafo, para demostrar como ese cambio que vamos a tener ahí en ese caso. Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de esa cita en bloque, vamos a tener en cuenta
que si es parentética, podríamos agregar la cita al final. Entonces miren que en este caso, después de ese resumen, tendríamos que, vendría el apellido del autor, ¿cierto? Freud, coma, el año en que publicó el documento, 1995, coma, PP. Ese PP es cuando yo trabajo 2 páginas seguidas, ¿sí? 2 páginas seguidas ahí para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ojo, teniendo en cuenta, aquí ya estamos hablando de citas mayor a 40 palabras, las cuales no son recomendables trabajar, ¿sí? La recomendación es evitar ese tipo de citas porque al copiar mucho de un texto podríamos llegar a tener lag. Entonces es muy importante analizar eso. Cuando ya tenemos la cita narrativa o con énfasis en el autor, entonces yo podría decir lo siguiente. Estudiosos del tema afirman que, y de acuerdo a lo que nos dice Sigmund Freud, o Freud de acá porque se toma el apellido, Freud en el año 2015 se establece 2 puntos, cambiando ahí la opción de la ayuda. Primero, y comienzo yo a hablar de todo eso, al final coloco la página o las páginas que consulté para esa actividad. Pero miren que entonces acá nosotros ya colocamos de otra forma nuestros datos personales, ¿sí? Entonces, ahí tener en cuenta, miren, nosotros decimos que sería el autor y entre paréntesis el año en el que publicó la obra. Al final, al igual que la cita menor a 40 palabras narrativa, al final debe ir la página o páginas consultadas. Busquemos documentos que tengan todos esos de metadatos, muchachos, porque es que si no los agregamos, si no los arreglamos de tal forma, vamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Muy pendiente tener en cuenta eso. Hasta el momento hay alguna duda con los tipos de citas, hemos visto citas menor a 40 palabras, mayor a 40 palabras de forma narrativa o de forma parentética. ¿Tenemos alguna duda? Pregunta o inquietud. Por acá en la sala nos dicen que no, no se ve pronto en el Meet. ¿Tengamos alguna pregunta? ¿O todo claro? Listo. No hay pregunta, no hay dudas. Vamos a continuar. Y ahora tenemos una de las más importantes citas que nosotros debemos utilizar y es el parafraseo, la parafrasis. Cuando yo hablo de parafraseo o de paráfrasis, debemos tener en cuenta que aquí en este caso yo ya leí el documento, la 1, 2, 10, 15 páginas que hemos leído. Y a partir de esa página que yo haya leído voy a sacar una conclusión, ¿sí? Una conclusión, un resumen, una síntesis de lo que dijo esa persona y que me sirve a mí, no sé, para algún libro que esté creyendo, para alguna ponencia, toda esa parte debemos tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. ¿Listo? De las más importantes, la cita parafraseo, sin demeritar o sin decir que no pueden tener citas con otras, digamos, con otras especificaciones. ¿Listo? Pero importante utilizar el parafraseo, muy importante, para tenerlo presente. Dice por acá. Acá tenemos otros ejemplos del parafraseo, ¿cierto? De cómo lo podemos trabajar. Miren. Según Taleb 2019, el crack bancario, el CIE, y por ningún lado hay una coma. Porque resulta que Icontec en las citas, perdón, APA en las citas de parafraseo no menciona ninguna forma. ¿Sí? Yo puedo utilizar conectores donde digo según Taleb, ¿sí? O solo coloco el nombre del autor, perdón, no el nombre, el apellido del autor, ¿sí? No habría problema. Todo eso depende de cómo ustedes se sientan cómodos para trabajar, que ustedes como se sientan agradecidos, como se sientan, no sé, cómodos, sería la palabra más adecuada, para poder implementar estas actividades. Tenemos por acá, ¿cierto? Citas narrativas basadas en el autor y tenemos un ejemplo de cómo sería. Tenemos acá la cita parentética, ¿cierto? Otro ejemplo de cómo se trabaja la cita parentética, de cómo va esa cita parentética.
Y recordemos que normalmente la cita parentética al final es donde coloca el apellido de la persona o de las personas que intervinieron en ese documento y la página o páginas que fueron consultadas. Importante que no coloquemos estas referencias porque sí, porque cuando uno está haciendo la verificación de todas las referencias, van y le aparecen unas páginas que ni al caso con lo que tienen ustedes que estar trabajando, ni al caso. Entonces acá nos empiezan a mostrar y nos dicen a nosotros cómo debemos hacer las referencias, ¿cierto? ¿Cómo debemos hacer esas referencias? Entonces, en este caso, nos dicen a nosotros que las referencias debe existir un listado al final de nuestro documento donde nos muestran o donde nos indican el apellido del autor completo con la A o de los autores, el año en el que fue publicado, el nombre de la obra, del artículo, del capítulo y demás, el lugar donde fue publicado. Eso sería básicamente. Pero resulta que para cada uno de los tipos, para cada uno de los tipos que se encuentran ahí, vamos a tener una forma explícita para trabajar. Yo aquí recomiendo una herramienta que se llama Mendeley. Mendeley es un gestor de citación muy útil para que nosotros trabajemos en toda esta parte. ¿Que existen otros? Claro que sí, existe Sotero, la opción de Word directamente, pero es que no la recomiendo. En cambio, con Mendeley ustedes la pueden vincular al Word y no tenemos problema. Nos va a utilizar todo eso. Entonces miremos qué debe llevar una fuente. ¿Qué debe llevar una fuente? Cada una de las listas de referencias debe incluir 4 elementos básicos, que son la información del autor, la información del título, la información de la fecha y la información de la fuente. ¿Sí? Ahí en ese caso tenemos esas 4 formas que vamos a segregar, que vamos a revisar una por una. Entonces tenemos la información del autor, la información de la fecha, del título y de la fuente donde obtuvimos la información. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer para citar un libro? Cuando yo voy a citar un libro, coloco los apellidos y los nombres, perdón, los apellidos y la inicial de los nombres de los autores que encontré. ¿Sí? El año que viene entre 2019 y decimos acá que el título del documento, seguido por la universidad o el lugar donde lo produjeron, donde lo postularon y el que lo aprobó para poderse usar. Si no vamos a citar un libro, vamos a citar una revista, aquí ya cambian ciertas cosas. Porque diríamos que tienen los apellidos, tienen las iniciales de los nombres, el año entre paréntesis iría un punto, tiene el título no de la revista, del artículo que fue publicado, que sería nanotecnología, fuentes de nuevos paradigmas. Viene la editorial, viene la revista donde fue publicada y la página o páginas. Pero observen algo ahí, ahí hay un error, porque esa página no podría ser 7 entre paréntesis 12,45. Ahí en ese caso yo especificaría el lugar donde va a quitar o donde va a funcionar el sitio web para poder ir a llegar, para poder teniendo en cuenta otras cosas. Tenemos referencias de periódicos, aunque esas referencias de periódicos yo no las recomiendo. Y más con un periodismo tan amarillista como el que tenemos. Yo no recomendaría, no sé que fuera estrictamente necesario, pero prefiero que hayamos otras fuentes, ¿sí? Prefiero que hayamos otras fuentes que evitemos el uso de esas normas. Muy importante tener en cuenta. También podemos nosotros citar tesis o disertaciones de nuestros compañeros, de algunas universidades, claro que sí. Entonces vendría o continuaría con los apellidos de la persona o de las personas, las iniciales de su nombre, el año que fue consultado ese documento, eso va entre paréntesis doble,
debe llevar la propuesta de metodología de la implementación de la filosofía, ¿cierto? En ese caso sería el título, y indicamos acá en estos casos que era una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia y el lugar donde va a ir. ¿Sí? Eso sería en este caso para una tesis. Ustedes pueden citar tesis de cualquier universidad, en este caso, siempre y cuando estén terminadas. Si es una tesis en curso o un trabajo en curso, no nos va a servir. Entonces, tener en cuenta. No sé si hasta el momento tengamos dudas, preguntas o inquietudes de esos tipos de citas, que es lo que es importante, que ustedes deben ir incorporándolo en el documento. Desde la práctica lo deben ir incorporando, muchachos. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos preguntas hasta el momento a través de mí. Aquí en la sala no hay preguntas. Entonces, listo, nosotros podemos citar páginas web, claro que sí, tenemos páginas web que son estáticas, que son dinámicas, formato especial que están dentro de una página. Pero miren que cuando nosotros citamos esas páginas web, lo que entramos a revisar es que debemos citar los apellidos y la inicial del autor o de los autores, la fecha en la que se publicó, perdón, en la que se visitó o se encontró en ese sitio web, el título de la página web, el nombre de la página y la URL mediante la cual yo voy a consultar esa página. Tengan mucho cuidado cuando consulten de páginas web porque si después ese link no sirve, se puede considerar como una falta de, llamémoslo así, falta de respeto con la persona, o sea, no se está citando correctamente. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta ese respeto que nosotros debemos hacer a aquellos derechos patrimoniales del autor. ¿Sí? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces yo les decía, tenemos páginas web con contenido estático, frecuente o, en este caso el último que sería con formato especial adentro de una página web. Hay algunas críticas que se hacen al estándar de APA por admitir dentro de sus referencias cosas como Facebook, Twitter, Instagram, o sea, yo no puedo citar eso, puedo citar una canción, no sé para qué carajo puedo citar una canción, pero se puede hacer. Tenemos la parte de las leyes, recuerden que la proyecto, por ejemplo, lleva un espacio donde están las leyes que afectan su proyecto, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de cómo se citan esas leyes, ¿sí? De cómo se citan esas leyes desde lo primero que sería, en este caso, se diría el nombre de la ley, ley 1060/2006, viene el objeto de esa ley, normalmente el objeto de la ley es que dice por la cual se multiplica, por la cual se evidencia, por la cual se modifica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La fecha en la que fue consultado, perdón, la fecha en la que fue promulgada y el código de diario interno que maneja el Senado de la República o quien haga sus tesis. Tenemos las entrevistas y los informes. Si yo voy a citar una entrevista, ojo acá, si yo voy a citar una entrevista, la entrevista es recuperada, entonces debo elegir un formato. Este puede ser una entrevista disponible en un archivo de audio, podemos utilizar videos de YouTube o en una página, ¿sí? Pero siempre tiene que haber la autorización. Ojo, siempre tiene que haber autorización. Muy importante tener en cuenta esa parte. Y vamos a manejar los informes. Los informes, entonces, son un apartado, en Internet se le conoce como paper. Esos informes o reportes van a llevar el nombre completo, el nombre del reporte, el año en el que fue publicado, el título, algunas herramientas adicionales si lo necesita, por ejemplo, dice que Africapolis, mapeando una nueva estrategia urbana, viene la editorial y el DOI. El DOI es un documento que lleva, perdón, es un código que llevan algunos artículos, el cual se debe pagar por eso, pero no debe pagar son las universidades a las cuales nosotros postulamos artículos.
¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Ahí tenemos entonces leyes, entrevistas e informes que nosotros podemos consultar o que podemos integrar para el conocimiento de nuestro país, para mejorar las citas y referencias que vamos a tener. Podemos citar PDFs y podemos citar diccionarios, todos siempre y cuando respeten la estructura del documento. Entonces, para yo voy a citar al apellido del autor, la letra inicial, el año, el nombre del archivo en PDF y la dirección donde está. Eso es lo que nosotros debemos llevar porque debemos tener en cuenta en estos. Podemos citar seminarios, podemos citar congresos, simposios o conferencias. Entonces la estructura sería el apellido, en este caso Sánchez, C, o sea que sería, no se puede ser, ¿cierto? Ayala y Barbosa. La fecha en la que fue consultado, en la que se participó, por ejemplo, en este caso en el semillero, el nombre del semillero, si ustedes hicieron un discurso principal, de otra parte, y las conferencias de las Naciones Unidas, en este caso, para esta cita. O sea, quiere decir que yo estuve en un seminario, en un congreso, en un simposio, en una conferencia, para poder citar de esa forma. Si yo deseo, y estas son como cosas tan ilógicas, aquí nos dicen que podemos citar una canción, una película o una serie de televisión. ¿Cómo, para qué voy a citar una canción? No he logrado saberlo, pero la verdad, como que Google se aventuró a traer a, digamos, toda esta actividad, pero, las canciones como tal, no sé para qué no las cito. No sé. A no ser que en la canción me digan, hay una canción sobre metodología de investigación. No, la verdad, como difícil. Nos dicen también que podemos citar películas o series de televisión. No sé. ¿En qué sentido yo puedo citar una película, una serie? No sé. A no ser que esté haciendo algún estudio conductual o algo, pero el resto, no le veo sentido a esas dos. No le veo sentido a esas dos, pero APA nos permite. Podemos citar aplicaciones móviles, que es otra cosa que tal vez se me ha cerrado. Pero aquí en este caso, entonces, lo que vamos a proponer por buscar es hacer una información que tenga esa aplicación móvil. Pero entonces, imagínense ustedes citando a TikTok. Como que para qué. No le una referencia, una aplicabilidad real. Los podcasts, esta parte del podcast sí es importante, porque recordemos que los podcasts son contenidos de audio. Eso sí se puede, incluso nosotros los podemos crear sin ningún problema. Ante MinCiencias, los podcasts tienen, digamos, una puntuación alta a la hora de medir los grupos de investigación. Entonces, esas sí podemos hablarlas, esas sí podemos trabajarlas sin problema. Videos de YouTube, digamos que medianamente. No sé si hay no. Los videos de YouTube, digamos que medianamente sí son aceptables para citarlos. Sí, los videos de YouTube sí. En este caso, miren que tenemos que citar el canal en el cual está ubicado el video, la fecha de publicación, o la fecha de publicación, esa la encuentran ustedes en el video. ¿Cómo se llama el video en este caso? Nos dice Antanas Locus en confesiones. Entre paréntesis rectangulares debe ir archivo de video y la URL de este video. Esa sería la forma de citar un video. Digamos que el video yo sí le veo un poco más de sentido a la hora de citar que lo que hemos visto hasta el momento. Podemos citar, aquí ya empiezan unas cositas como todas extrañas, pero pues APA no lo avisa. Podemos citar Twitter. Vamos a dar un ejemplo de un Twitter que fue publicado o fue tuiteado por Obama, por Barack Obama,
Entonces tendríamos que colocar el apellido de la persona, la inicial del nombre, entre paréntesis rectangulares, el usuario, en este caso sería @Barack Obama, la fecha en la que publicó ese tweet y lo que dijo. Y por último, entonces buscamos la URL donde vamos a poder encontrar. No sé con qué finalidad, pero no le veo tampoco utilidad. Y más que en Twitter, las publicaciones creo que son como 100 algo caracteres, entonces no restringe. Facebook e Instagram también son otras redes sociales que podemos citar, pero no sé, para mí yo no le encontraría, a no ser que sea, mire, por ejemplo, esa parte de Bill Gates, ¿sí? Esa parte sí podría ser de pronto llamativa, pero el resto, publicar, no sé, las indirectas que se echan las personas en redes sociales y todo eso, como que no sirve. Otra opción, y en este caso esa sí yo la recomiendo muy personalmente, es no citar Wikipedia. No citar Wikipedia. A pesar de que Norma Zapa nos dice a nosotros, oiga, usted puede citar Wikipedia, ¿sí? Pero muchos docentes que son para evaluador, ellos dicen que se encuentran normas trabajos con citas en Wikipedia, es como si le restara importancia a ese trabajo. Entonces evitémonos ese problema. No citemos Wikipedia. Yo utilizo Wikipedia. ¿Cómo hago para utilizarlo? Lo que hago con Wikipedia es consultar el tema y en la parte final van a ir, o va a ir, ¿cómo se llama esto? Van a ir los autores, ahí sí, a ellos los consulto. A ellos sí los consulto en este caso. ¿Podemos citar presentaciones en PowerPoint? No sé, no es como muy recomendable tampoco, pero no lo da. O sea, yo no le podría bajar a un trabajo que ustedes presenten que me muestren Wikipedia como referencia, pero la verdad ayuda a perderle como el estilo al documento, entonces no es recomendable. Preguntas, dudas, inquietudes sobre este resumen de las normas APA. Yo les voy a recomendar, permítanme por acá, esta página, no sé si... Agradecería si la pueden compartir en el chat de WhatsApp para aquellos que no estén en clase y demás. A ver si claro, si es este, no. Les recomiendo esta página, excelente para trabajar todo esto en normas APA. Las voy a compartir aquí al chat. Esta página nos permite a nosotros conocer todo lo de APA, miren, cuál es la versión más reciente de APA, cuáles fueron esas versiones, ¿sí? Toda una serie de información. Nos habla aquí de todo eso. Pero resulta que él aquí también tiene APA en español, cómo ir el texto, cómo ir las referencias bibliográficas, cómo hacer una tabla. Entonces, si usted le da clic aquí en tabla, le va a mostrar los componentes de la tabla, ¿cierto? Y nos va a indicar por acá cómo debe ir la tabla. Espera si nos muestra un dibujito por acá. Miren cómo deben ir las tablas. Eso es un cálculo bastante fuerte. ¿Listo? Las tablas no van a utilizar bordes horizontales y algunos verticales. Entonces, ojo con eso. Así es. Y con cada duda que ustedes puedan tener, la pueden consultar, muchachos. Que si voy a citar una figura, aquí nos explica. Y bueno, publicidad tiene, pero no. ¿Sí? Ahí tenemos la forma de citar una gráfica o una figura. Y es importante que ustedes lo tengan. Yo creo que para la siguiente clase vamos a ver el uso de Mendeley y de Publish or Perish para poder buscar información. Mendeley para poder citar y Publish or Perish para buscar información. Incluso, no sé si ustedes participaron el año pasado, pero si no lo vamos, perdón, el año pasado, sino el semestre pasado, vamos a hacer un taller sobre la búsqueda de información en bibliotecas. En bibliotecas también para que ustedes documenten toda esa parte. Entonces, muchachos, no sé si hayan dudas, preguntas o inquietudes al respecto.
Señor. Una pregunta. Cuando yo voy a meter una aplicación, digamos, si yo quiero una tienda, digamos, Yo recomendaría no citarlo. Usted lo puede tomar es como referente o antecedente. Eso sí. O sea, usted llega y dice, listo, yo voy a crear una aplicación que se llama Rapid Chinchirá. Sí, aunque no se puede así porque el nombre Rapid ya está patentado. Les voy a crear una aplicación que se llama Rapid Chinchirá. Usted se va a basar en Rapid. Entonces usted en el apartado de antecedentes dice, aplicaciones, no sé, aplicaciones diseñadas en Colombia y en el mundo. ¡Pum! En el mundo, no sé, Amazon, digamos que es una aplicación de eso. Amazon, eBay, y en Colombia, Rappi, Nequi, etc. Sí, usted la cita ahí, pero como antecedentes, y habla y explica bien qué es Rappi, cómo funciona. Pero no lo citemos acá en este caso. O sea, le pierde oreja, le resta importancia al texto. Mejor tómelo como antecedentes. como te Como antecedentes. y lo mismo con una página web. Depende de la página web. Bueno, ya vas a tu proyecto como, pues no sé, queremos como virtualizar un, Sí. en donde no solo bueno, ir a cursos más, Sí. eh, Como una asistente virtual. más o menos, Sí. entonces es similar. Acá. Esto sería la forma de citar en este momento. ¿Cómo citar en una página web? ¿Sí? Entonces, ojo porque esas son las referencias. Cuando yo hablo de la cita, entonces yo tengo que ir allá, por ejemplo, con un nombre corporativo. Digamos que usted va a citar la página de eBay y en la página de eBay no encuentra ningún nombre de dueño. ¿Sí? Solo encuentra eBay, entonces usted diría, por ejemplo, de acuerdo a la información que se encuentra en eBay, o sea, usted tendría que hacer algo como esto. Algo así como esto. ¿Sí? Esto como está así. Y entonces ahí usted no hablaría de, no, este es parafraseo. Acá, usted no hablaría de Freud, sino de eBay 2015. ¿Sí? Esa sería la cita. Y la referencia, entonces ya entraría a mostrarla de esta forma. Así. Porque ese es el listado de referencias, las otras son citas. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Desde Meet tenemos preguntas, inquietudes, ¿o todo claro? ¿Están tristes porque Colombia empató o qué? Jugar Colombia. Sí, en la tarde. Listo, muchachos, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? Dije yo, pues, para comentarle las prácticas, a ver qué había pasado. A ver, ¿qué le puedo decir? ¿Qué mentira le he hecho? No mentiras. No, lo que le decía, ya están aprobadas, la cuestión es que no hemos podido, estamos corriendo todavía con algo de registro calificado y usted va a entrar a apoyar ese proceso, pero no hemos podido. Yo creo, hoy es jueves, yo creo que ya definiríamos eso para el lunes. Necesito que sí, por favor, Jonier, usted me acuerde, yo creo que mañana en la tarde le comparto un formato para que usted lo vaya diligenciando, ¿sí? Es una afiliación que usted debe hacer.
Y yo creo que ya se podría cuadrar para el día lunes o el día martes esa reunión con el ingeniero Nelson, con Didier, para que miremos qué es lo que usted va a entrar a hacer acá, ¿sí? Y que comience formalmente las prácticas y demás, ¿sí? Ahí ya en ese caso usted entraría a rendir unos informes, tenemos que mirar las actividades que propiamente nos dijo el decano, y listo. Ah, bueno, hay que corregir unas cosas en la propuesta que usted envió para eso, hay que corregirlas, pero eso son cositas que se pueden ir adelantando. Entonces, recuérdeme mañana en la tarde, le envío el formato con una información que se necesita ahí y cuadramos con el ingeniero Nelson a ver cuándo usted podría reunirse con nosotros y explicar todo eso, porque también necesitamos comenzar con esa práctica lo más pronto posible, ¿vale? Listo, hijo, entonces mañana le escribo entonces para eso, ¿listo? Porfa, le agradezco ahí. Listo, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud, muchachos? Ojo, no nos esperemos. Yo lo que sugiero en este momento es que si Edison Caicedo está haciendo una propuesta, hable ya con los ingenieros, con los que ustedes tienen, no sé, Felipe, Carlos, Andrés, Rafael, Leonardo, Nelson, la profe Liliana, Iván, ¿quién me falta por ahí? Samir. Con las personas que ustedes consideren que van a trabajar, vayan hablando de una vez, vayan comentándoles las ideas, vayanle pasando información para que no se llegue el día antes y pongan a correr los docentes. Porque ellos también van a decir, no, qué pena, yo no lo reviso ahorita. ¿Sí? Alguien, no sé si fue en este grupo o en el otro, le preguntaba y le decía, bueno, ¿usted cuánto se demorará revisándome mi trabajo? No, unos 15 días. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, si se demora 15 días, entonces imagínense aquí en este caso también cuánto sea. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, chicos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en esta parte. Recuerden que la ayuda va a quedar en el aula. Y si podemos ir instalando Publisher Pages y Mendeley, les recomendaría. Me acuerdan, mañana les comparto un video, por favor, me recuerdan en el grupo a alguien que me acuerde temprano, les comparto un video de cómo instalar Mendeley y de cómo instalar Publisher Pages para ir incorporando esto en esta actividad. Esas dos herramientas son buenísimas para poder adelantar estos trabajos. Y, ¿qué más? No, creo que con eso ahí para poderlo trabajar. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz noche. Estén bien. Listo, Carlos.